Bueno, gloria al nombre de Jesús. Hermano, tenga la bondad, ubiquémonos en la palabra del Señor en esta hora y vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso número 15. Tomamos lectura entonces allí de la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1. Vamos a leer entonces el verso número 15. Y bueno, cuando usted haya encontrado, me lo indica diciendo amén. Bueno, ya lo tienen todos. Entonces vamos a leer de esta manera la palabra de Dios. Bueno, hace unos días estábamos por allí en campaña evangelística y fue de tremenda bendición. El domingo estuvimos por allí apoyando ese evento. Vimos como la gente todavía le sigue entregando la vida al Señor. De verdad, hermano, es casi un milagro ver que una persona del común que va pasando, que está ahí en su casa, que está ahí en su andén, al escuchar la palabra, hermano, levanta su mano y dice: yo quiero entregarle la vida a Dios. Y fue lo que experimentamos en esta campaña, y eso nos indica que Dios sigue salvando a los perdidos, que Dios sigue respaldando a los predicadores del evangelio. Yo por eso he querido tomar este texto lo tomé como base bíblica allí donde Dios me permitió predicar ese día para aplicarlo a los amigos, entendiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra es útil en esta noche que el Señor nos permita aplicarlo a la iglesia aquí presente. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, verso número 15, nos dice de la siguiente manera: primero, palabra fiel. Segundo, y digna de ser recibida por todos. Tercero, que Cristo Jesús vino al mundo. Número 4, dígalo conmigo, para salvar a los pecadores. Y número 5, de los cuales yo soy el primero. Amén. Bueno, yo quisiera compartirle estos 5 puntos, estos 5 elementos importantes que si los entendemos en esta hora, hermano, de seguro vamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Bueno, ya hemos orado, ¿cierto? Bueno, entonces dale una alabanza al Señor y tome asiento, esté cómodo en el nombre del Señor Jesús. 5 elementos importantes que debe saber el evangelista o el creyente que ama las almas, el creyente que siente en su corazón una necesidad, y es de ir por los perdidos. Yo creo que esto de predicar el evangelio y de ir a enseñarle a la gente que hay una esperanza tiene que ser una necesidad de todos los presentes. Hermano, esto tiene que ser una necesidad de todos los presentes. Y aquí no se trata si usted lo hace tal vez pregonando de esquina en esquina. Aquí no se trata si usted lo hace tal vez por medio de una refán. Aquí lo importante es que lo hagamos, así sea por medio del testimonio, un método evangelístico muy importante, nuestro testimonio. ¿Sabe que en un mundo donde todo es ficticio, donde todo es fantasía, donde todo es engaño, donde hoy en día hasta por la televisión nos dicen que el frutiño trae vitaminas? Imagínense eso, con vitaminas y pulpa de ¿qué? Bueno, solo yo tomo frutiño entonces. No, yo tomo Sunti. Hermano, vea, estamos viviendo en un mundo tan ficticio y de tanta mentira que hoy en día las parejas mutuamente se engañan. Hoy en día muy poca gente promete lo que cumple. Si algo le he escuchado a mi suegro muchas veces hablar acerca de los negocios, es que anteriormente cuando una persona le decía a otra: nos vemos el 7 de julio a las 8 de la mañana en la notaría para firmar ese documento, faltando 5 para las 7, el 7 de julio ahí estaba la persona para hacer ese negocio. Pero hoy en día, hermano, muchos de nosotros faltamos a la verdad. Nos comprometemos con cosas que de pronto no somos capaces de cumplir. ¿Y qué hablar de los gobiernos? ¿Qué hablar de los políticos? Hace poco pasó una campaña electoral, ¿cierto?, donde muchos políticos se levantan en muchos lugares a prometer cosas que difícilmente pueden cumplir. Pero hermano, todavía en la tierra queda un elemento
Todavía en la tierra queda algo en medio de este planeta que sigue siendo fiel. Hermano, y es la palabra de Dios. Si en algo podemos confiar, si de algo podemos estar seguros, es de que lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple. Hermano, lo que el Señor ha dicho, Él lo cumple. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 23, verso número 19, un texto que el hermano Artemo menciona seguido y yo también lo he hecho muchas veces. Dice que Dios no es hombre para que mienta. Qué bueno que usted subrayara esa base bíblica en su Biblia, en su blog de notas del teléfono, lo escribiera en su libreta de apuntes. Porque hermano, cuando uno como hombre aprende que Dios no es hombre para que mienta, a uno no lo mueven las dificultades, a uno no lo mueven las vicisitudes de la vida, a uno no lo mueven las enfermedades, a uno no lo mueve que alguien habló mal de uno, hermano. Cuando uno aprende que Dios es fiel a lo que Él ha prometido, hermano, usted se fortalece en el Señor. Y por eso la Biblia está diciendo en Deuteronomio 23, 19, vuelvo y se lo digo para que lo anote, apúntelo por favor, subráyalo en su Biblia. Dios no es hombre, dice la palabra del Señor, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19, hermano Jason, qué pena. Números 23, 19. Él dijo, el Señor lo que dice que, hermano, lo ejecuta, vea, aquí lo podemos leer. Él dijo y lo ejecutará, dijo y no lo hará, pregunta el escritor. Habló y no lo ejecutará. Hermano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo que promete, Él lo cumple. Por eso, si de algo debemos estar seguros como predicadores de la palabra, es que estamos hablando una verdad que es absoluta. Es que estamos diciéndole a la gente que si Jesucristo le cambia la vida, hermano, eso tiene que salir desde el fondo de nuestro corazón con seguridad, porque lo hemos experimentado, porque estamos seguros. Si usted va a decirle a alguien que Dios sana las enfermedades y la dolencia, ¿por qué lo dice usted? Hermano, porque Dios nos ha sanado. Por eso también entonces, cuando entendemos acerca de qué es ser fiel, es ser leal, ser fiel es ser seguro, ser fiel es generar confianza, ser exacto o preciso. Hermano, ¿sabe qué quiere decir la palabra fiel? Que no defrauda. Y de verdad yo puedo decir que Dios a mí no me ha defraudado. Yo no sé usted si pueda decir lo mismo, hermano, pero a mí Dios no me ha defraudado. Dios me ha dado lo que Él me ha prometido y mucho más. Por eso, hermano, cuando leemos la palabra del Señor por allá en Hebreos capítulo número 11, verso número 11, usted sabe que el capítulo número 11 de Hebreos, ¿de qué nos habla? Nos habla de los héroes de la fe que llaman, ¿cierto? ¿Sí lo ha leído o no? ¿Cómo comienza Hebreos capítulo 11? Hablando de la fe, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso dice que sin fe, el verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que el capítulo número 11 de Hebreos comienza a hablar de muchos personajes que por la fe hicieron grandes cosas, ¿sí o no? Y entre ellos nos nombran el verso 11 a Sara. Y dice la Biblia, hablando de los héroes de la fe, dice que por la fe, ¿quién? La misma Sara, siendo que estéril. Usted sabe qué es ser estéril, ¿cierto? Hermano, no pudiendo tener hijos, no pudiendo quedar embarazada, podríamos decir. Dice la Biblia que por la fe, siendo estéril, ella recibió fuerzas para concebir. ¿Y por qué recibió fuerzas para concebir? Y dice la Biblia que aún dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque sabemos que Sara era una anciana, una viejita, hermano, y Dios le dio fuerzas para tener un bebé. ¿Y sabe por qué sucedió eso, hermano? Porque creyó. ¿Qué creyó Sara? Hermano, que era fiel el que lo había prometido. Hermano, por eso podemos decir hoy con confianza que lo que Dios ha prometido y lo que Dios dice a través de su palabra, eso es verdad. Hermano, Dios lo que ha dicho a través de su palabra es verdad. Yo no lo pongo en duda. Si la Biblia me dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermano, yo lo creo.
Y aunque me muestren muchas teorías fantasiosas acerca de la creación, y aunque hubieran pruebas científicas que no la hay, yo sigo creyendo, como también dice Hebreo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Hermano, debemos estar seguros que la palabra de Dios es fiel. Porque si usted no entiende esto de que Dios es fiel a lo que Él dice, hermano, ni salga a predicarle a alguien. ¿De qué Dios le va a hablar usted a alguien si usted no ha entendido que Él es fiel? ¿De qué Dios está hablando usted? ¿De qué evangelio habla usted? Si usted no ha entendido que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Hermano, por eso en este tiempo, si Dios dice que Él va a venir pronto por su iglesia, yo le creo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, yo le creo a la palabra de Dios y lo predico con seguridad y lo digo con seguridad porque Dios lo ha dicho en su palabra. Hermano, por eso el Señor también tiene que decir allá en Mateo capítulo 24, en el verso número 35, después de que habló de las señales antes del fin, vendrán guerras, terremotos, hambres y todo eso que usted y yo sabemos, ¿cierto? ¿Sabe que después de todo eso el Señor tiene que decir? Porque el cielo, Mateo 24, 35, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Hermano, de eso debemos estar seguros. Y allá en Mateo capítulo 5, verso número 18, la Biblia dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni a una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermano, ¿sabe que lo que le garantiza al hombre la salvación es escuchar la palabra de Dios? Hermano, vea, usted le podrá contar a la gente muchos testimonios, historietas, les podrá meter terror y les podrá contar muchos cuentos y muchas cosas. Y habrá en el mundo muchas teorías de cómo llegar al cielo. Algunos ni siquiera creen en la salvación, pero seguimos creyendo que la palabra de Dios es fiel. Por eso la Biblia dice, es pues la fe, la certeza. Y en Romanos dice, capítulo 10, 17 de Romanos dice, así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? Dígalo conmigo, el oír la palabra de Dios. Yo no sé si usted recuerda la primera vez que usted oyó la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo recuerda. Hermano, vea, uno siente algo especial cuando escucha la palabra de Dios. Dios me ha dado la oportunidad de estar en algunos lugares donde han expuesto algunos temas de mucha importancia y han hablado del clima, y he ido a lugares donde me han presentado negocios muy jugosos, empresas, y me han dicho tantas cosas, capacitaciones en la empresa y cosas muy importantes para la vida. Pero sabe que nunca he sentido algo tan especial como cuando me siento en esa silla y escucho a un pastor, y escucho a un predicador, y escucho a un ministro, y escucho a un hermano, así sea con palabras sencillas, hablar de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir eso, hermano? Que la palabra de Dios es fiel. Que la palabra de Dios es fiel. Hermano, ¿sabe que no solamente la palabra de Dios es fiel? Porque allá donde leíamos en la primera carta de Timoteo a Pablo, capítulo 1, verso 15, dice que aparte de que la palabra de Dios es fiel, dice que también es digna. Y yo quiero que usted guarde esa palabra en esta hora en su corazón, porque cuando algo es digno, es algo que tiene mérito. Y la Biblia dice que esta palabra que predicamos es digna, tiene mérito de alguna manera. ¿Sabe qué es digna? No de ser recibida por alguien que sea tal vez perfecto. No es digna de ser recibida tal vez por alguien que tenga dinero, solamente dinero, o que tal vez sea muy bueno. No, la Biblia dice que es digna de ser recibida por todos. Vea, mi querido hermano, cuando uno aprende que el evangelio es para todos, cuando uno aprende que todos delante de Dios tenemos la oportunidad de llegar a este precioso evangelio, uno deja de ser selectivo. Y yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito, y en muchos lugares lo digo. Muchas veces creemos que tenemos la suficiente capacidad cognitiva
para creer que alguien sí se puede salvar y alguien no por su condición. No es que este vecino mío, no, este es terrible marihuanero y es homosexual y es malo, ese no merece, o ese no jamás lo veré en una iglesia. Hermano, no se equivoque, porque la Biblia dice: y por todo el mundo. El Señor dijo en San Marcos 16:14: y por todo el mundo, y predicad el evangelio. ¿A quién? Hermano, yo no creo que el Señor nos haya enviado a todo el mundo y a toda criatura para perder el tiempo. Si Él dijo que fuéramos por todo el mundo y que fuéramos a toda criatura, es porque Él sabía qué iba a hacer. Por eso la Biblia dice en el verso número 20, mi hermano, póngalo por favor para leerlo. Dice, hablando de los apóstoles, en el verso número 20: y ellos saliendo, ¿quiénes? Los que escucharon el mandato. Dice que ellos saliendo predicaron en algunas partes. No, es que este es un conjunto. No, este es un conjunto. Aquí hay gente que tal vez en este conjunto sí es doctor, médico. A ellos sí. No, en esa invasión no. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los apóstoles que recibieron el llamado y el mandato predicaron ¿a dónde? En todas partes. ¿Y sabe cuál es la clave del que predica la palabra? ¿Sabe cuál es la clave del que va y hace el trabajo? ¿Sabe cuál es la clave del que se dispone a predicar el evangelio? La Biblia dice: ayudándoles. ¿Quién? El Señor. Hermano, por eso si Él nos envió, Él nos capacita y Él nos respalda, porque Él respalda su palabra. Ayudándoles el Señor. Y además dice la Biblia: y confirmando que la palabra. Hermano, vea, Dios confirma su palabra. Hermano, Dios confirma su palabra. Uno puede salir desde el púlpito con muchos cuentos raros, historietas, videos motivacionales, y tal vez haga llorar a la gente, ¿sí o no? Tal vez la gente se vaya para la casa contenta porque le hicieron llorar, hermano. Pero créame que tal vez, si algo puede hacer en la vida del hombre algo especial, es la palabra de Dios. Así usted no se vaya llorando de este lugar, allá cuando llegue a su casa, toda esa semana el Señor lo va a estar redarguyendo, porque es la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él confirmaba la palabra con las señales. ¿Qué? Hermano, dice que le seguían. A veces nos equivocamos en eso, dice las señales que lo seguían, como si las señales siguieran a los apóstoles. No, la Biblia dice las señales que la seguían. ¿A quién? Hermano, a la palabra. Las señales siguen a la palabra. Por eso cuando usted va a un hospital y le dice a alguien que el Señor Jesucristo en su nombre lo puede sanar y lo puede perdonar, hermano, Dios respalda esa palabra. Hermano, Dios respalda esa palabra. Por eso también el apóstol Pablo, hablando de esto, de que la palabra es digna de ser recibida por todos, en la primera carta, en el capítulo 2, verso número 4, nos muestra el sentir de Dios, que es lo que nosotros necesitamos también llevarnos en el corazón en esta noche. ¿Y cuál es el sentir de Dios para la humanidad? Si Él dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos a toda criatura, pues la Biblia también dice, hablando del Señor, el cual quiere que algunos sean salvos. Hermano, la Biblia es clara, ¿sí o no? El cual quiere que todos, no dice que algunos, que todos sean ¿qué? Salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué le escribió Pablo también a Tito en el capítulo 2, verso número 11? Porque la gracia de Dios, yo sé que usted se lo sabe, ¿cierto? ¿Qué tal si lo decimos en esta noche todos? Porque la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? El regalo de Dios para salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Y la pregunta es, ¿para quién? Hermanos, para todos los hombres. Y es que San Juan 6:37 dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Hermanos, qué bueno que entendiéramos entonces, número 2, que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Número 3, que Cristo Jesús vino al mundo. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino ¿qué? Al mundo.
Hermano, por eso desde el Antiguo Testamento, allá en Isaías vemos la promesa en Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido ¿qué es? Hermano, Dios con nosotros. Aunque haya muchas teorías diciendo que este Jesús es otro, que es el Dios Junior, que es un Dios más pequeño, que simplemente es el Hijo, que hay otro que es el Padre, esta iglesia sigue creyendo lo que dice la palabra de Dios. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otra parte en Isaías dice, pero ¿qué hago yo aquí? Dice el Señor, mientras mi pueblo es llevado injustamente y los que le enseñorean los llevan injustamente, ¿cierto? Y dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hermano, por eso la Biblia, hablando del nacimiento del Señor Jesús, dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2, verso número 8 en adelante, que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y que se les apareció un ángel a esos pastores, un ángel del Señor, y que la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y esos pastores tuvieron gran temor. Pero vea lo que dice el verso número 10 de San Lucas capítulo 2. Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿A quién? A los pastores. A los pastores. Les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermano, por eso cuando vamos y le predicamos a alguien que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, por eso cuando abrimos los labios para decir que Cristo Jesús vino al mundo, en el corazón de alguien se despierta un gozo, se despierta una paz, se despierta algo especial, que es inexplicable para la gente, que es inexplicable para el mundo. Pero usted y yo que hemos sentido ese gozo sabemos de qué se trata, y por eso cantamos un coro que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Hermano, vea, el gozo de la salvación no lo produce la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni nada de esas cosas. Hay gente que puede amontonar millones de dinero, pero no puede sentir el gozo que usted y yo tenemos. Hermano, el gozo no lo llena tener la pared llena tal vez allá de estampillas. Hermano, eso no lo llena tener muchos títulos, no lo llena ser profesional. Hermano, ese gozo lo llena la salvación que el Señor le ha dado al hombre. Yo no sé si alguien siente ese gozo, hermano, pero debemos sentir el gozo de la salvación. Pues sabe que la Biblia dice que esos pastores sintieron gran gozo, y el Señor les dijo, estas buenas nuevas serán de gran gozo para todo el pueblo, vea, para todo el pueblo. ¿Y sabe cuál era el mensaje? Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Hermano, el cual es Cristo el Señor. Hermano, y esta iglesia sabe quién es Cristo el Señor, ¿cierto? Esta iglesia sabe quién es el Señor, le ha aprendido a conocer, hemos visto su mano poderosa. Hermano, por eso el apóstol Pablo tiene que escribir en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso número 16, que hay algo en el mundo que no tiene discusión. Vea, usted conmigo puede discutir por muchas cosas. Hermano David, a mí me gusta este equipo, y yo le diré, no, me gusta este otro equipo. Usted dirá, hermano David, a mí me gusta el arroz, pero con todas las carnes, y yo le diré que me gusta el arroz con pollo. Y tal vez yo puedo discutir muchas cosas con mi esposa, que nos vamos en esta moto o mejor en esta, que vamos a pasear aquí o vamos a pasear allá. Hay muchas cosas que podemos discutir, hermano, pero hay una cosa que es indiscutible. Hay una cosa que esta iglesia sabe. Hay una cosa que nos ha sido revelada. Hay una cosa que no tiene discusión, y es que la Biblia dice, es indiscutible. Hermano, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, por eso entendemos que Cristo Jesús, sabemos quién es Cristo Jesús, ¿cierto? ¿De quiénes son los patriarcas? Dice Pablo a los romanos, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hermano, eso no tiene discusión.
Entonces por eso el apóstol tiene que decir como paso número 4 para entender que debemos hacer un trabajo por los perdidos. ¿A qué vino Cristo Jesús? ¿A qué vino? Primera de Timoteo capítulo 1 verso número 15, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo así, hermano David? Él no vino por gente buena, no. La Biblia dice que Él no vino por sanos, sino por enfermos. Y si algo le criticaron al Señor, si por algo fue señalado el Señor, es porque se sentaba con injustos, con pecadores, con prostitutas, y decían: ese no es Jesús, el que hace milagros. Ese no es Jesús tan bueno que se ve Jesús. Cuando fue y se metió a la casa de unos chiquiticos, ¿cierto? Hermano, Él tiene que decir: no, tranquilos, no se preocupen, yo he venido a salvar a los pecadores. Yo no he venido a condenar al mundo, dijo el Señor. Vea la palabra del Señor, dice en Lucas capítulo 19, verso número 10, después de lo que pasó con Zaqueo: porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Hermano, lo que se había perdido. Por eso Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores. El evangelio es para los pecadores. Hermano, el evangelio es para gente pecadora. El evangelio no es para gente buena. Por eso esa gente que se cree muy buena, muy santa, muy purita, como diría un mexicano, muy buenecita, no se puede acercar a Dios. Pero nosotros que en algún momento de la vida entendíamos que éramos pecadores, nosotros que podemos ver que otros son pecadores, hermano, encontramos en ellos una necesidad muy grande, una necesidad, hermano, muy maravillosa, y es que necesitan el evangelio, es que necesitan al Señor. Por eso también el Señor, por allá en Mateo capítulo 9 verso número 13, dice: y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Y yo quiero que lo leamos. ¿Qué dice el final? Porque no he venido a llamar ¿qué? Justos, sino a llamar ¿qué? ¿Y para qué llama el Señor pecadores? Los llama al arrepentimiento. Bueno, y si hay algún amigo acá, qué bueno, amigo, que usted esté acá en medio de nosotros, pero entienda que hoy hay una oportunidad. Hermano, número 5, y con esto termino. Primera de Timoteo capítulo 1 verso número 15 dice: número 1, palabra fiel. Qué bueno que nos lo aprendiéramos en esta noche. Hermanos, son 5 puntos, 5 elementos básicos que debe saber alguien para ir a hablar del evangelio. Número 1, palabra fiel. Número 2, digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. ¿Y cuál es el mensaje? Hermanos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino al mundo Cristo Jesús? 4, a salvar a los pecadores. Hermanos, sorprendentemente, punto número 5, Pablo tiene que terminar diciendo algo muy especial y aceptando una verdad muy grande. Y me parece a mí que el punto número 5 es la clave para entender que así como el Señor nos perdonó, que así como el Señor nos cambió, que así como el Señor tuvo misericordia de mí, que así como el Señor me ayudó a salir de mis problemas, mis delitos y pecados, hermanos, sin merecerlo, teníamos mérito alguno. Hermanos, no teníamos mérito al mundo, por la gracia de Dios. ¿Será que Dios lo puede hacer en otros? ¿Sabe de qué le sirve a usted saber lo que dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero? Hermano, de que nuestro testimonio, si no le sirve a usted su testimonio para saber que Dios cambia y transforma la vida de alguien, vea, no sigamos viviendo, porque a veces vivimos de las experiencias de otros. Y alguien cuenta un testimonio de una gran cosa que hizo el Señor, y yo también lo cuento, porque Él lo contó y yo creo. Qué bueno que comenzáramos a tener experiencias con Dios. Qué bueno que nosotros mismos hayamos experimentado la salvación, para tener criterio de decirle a alguien que realmente Dios perdona los pecados.
¿Y sabe qué dice? ¿Y qué dice el apóstol Pablo también a Timoteo ahí en el verso número 16, ahí continuo? Pero por esto, dice Pablo, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. ¿Sabe para qué el Señor lo cambió, lo transformó, lo bendijo con el Evangelio? ¿Sabe para qué? Hermano, para ejemplo. ¿Para ejemplo bueno o malo? Hermano, ¿para ejemplo de quién? De los que habían de creer en Él. Y allá en el verso, en el primera de Timoteo, capítulo 1, verso número 11, dice: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice Pablo, habiendo yo sido antes, pasado, ¿cierto? Ha sido yo antes, dice Pablo, habiendo yo sido antes. Verso número 12 y verso número 13. Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Verso 14, pero la gracia. Y yo no sé si alguien pueda leer en voz alta esto conmigo hoy y tal vez tomarlo, hermano, con seguridad para decir que esto fue lo que recibimos del Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue que, hermano, más abundante. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo quiero que usted se ponga en pie en esta noche en el nombre de Jesús. Ve, hermano, a manera de recorderis, entienda por favor, primero, que Dios cumple, que Dios cumple. Que si usted va y le dice a otro que Dios lo va a perdonar y que Dios perdona los pecados, hermano, es porque Él es fiel. Que si Dios ha dicho en su palabra que Él vendrá por aquellos que han creído, por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Él lo cumple. Porque la palabra de Dios es fiel. Hermano, qué bueno que usted entendiera que la oportunidad es para todos, que Dios no deja excepto a nadie de recibir la palabra de Dios. Porque digna de ser recibida por todos. Número 3, que el Señor Jesús es Dios. Hermano, que Jesucristo es Dios. Que somos la iglesia de su nombre. Que hemos sido lavados con su nombre. Hermano, dice la Biblia que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Volverlo rico? ¿Volverlo millonario? ¿Hacerlo famoso? No. Cristo Jesús vino al mundo, dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y hoy tal vez debamos decir y debamos admitir, y con mucha vergüenza, de los cuales yo soy el primero. Hermano, vean, no le caiga encima a alguien que peque. De verdad, si algo procuro, hermano, si algo procuro, es que cuando a alguien le falla al Señor, hermano, tratar de acercarme y de ayudarlo y de decirle que hay una esperanza. Porque un día yo también me caí y Dios me levantó. Hermano, si alguien no está viviendo de la manera correcta, vea, cuando vamos a predicar no lo hacemos por juzgar, no lo hacemos por señalar, porque no podemos olvidar de los cuales yo soy el primero. Yo no sé si hoy podemos hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra y pidiéndole a Dios que nos ayude a retener esto, que haya seguridad en nuestras palabras, hermano, que haya seguridad, así como usted con esa seguridad tal vez comparte que ese producto es bueno para las arrugas, así con esa seguridad que le contaran a usted que esto sí no le deja caer el cabello y que esto fortalece las uñas y que así que esto es bueno para los pulmones y que esta pasta es buena. Hermanos, si de esa manera, con esa seguridad habláramos del Evangelio, la vida de mucha gente cambiaría, la vida de muchos sería transformada. ¿Quiere usted asumir el reto en esta noche? Levante sus manos al cielo y démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Si el Señor le ha dicho algo en esta hora, si algo usted ha aprendido de la palabra de Dios, si algo el Señor le ha confirmado, porque seguramente usted que es lector de la palabra y tal vez predicador ya lo sabía, pero qué bueno que el Señor nos confirme algo que ya sabíamos y que le digamos: Señor, gracias porque tu palabra es fiel.
Gracias, Señor, porque creemos hoy más que nunca que es verdad lo que tú has dicho. Lo que tú has prometido, tú lo cumples, porque tú eres un Señor que tiene palabra, Señor. Hoy más que nunca entendemos, Señor, que este evangelio es tan grande, que hay oportunidad para todo aquel que esté perdido, no importa su condición. No importa, Señor, si ha pecado, si se ha caído, si se ha revolcado en el mundo. No importa si ha asesinado, Señor, tal vez ha violado, no lo sé. Pero me voy a encontrar yo afuera muchas personas decepcionadas, muchas personas quebrantadas, muchas personas enfermas, muchas personas que no tienen esperanza y que para el mundo no tienen solución, pero tu palabra dice que es digna de ser recibida por todos. Señor, que no perdamos el norte, sigamos entendiendo siempre que tú eres Dios y el propósito por el cual has venido a este planeta, Señor, es a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si no olvido yo nunca que yo he sido uno de los más grandes pecadores, que cometo errores todos los días, Señor, que tal vez hay pensamientos, hay malas intenciones, hay palabras que no te agradan, pero aún así tu misericordia nos alcanza todos los días, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que tu gracia fue mayor. Si yo no olvido esto, Señor, si yo no lo olvido nunca, Señor, estaré seguro que todos los días, Señor, puedo darle esperanza a otros que estén perdidos. En el nombre de Jesús, diga conmigo, hay inmenso poder. En el nombre de Jesús, hay inmenso poder. En el nombre del Señor Jesús. Estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo por la fe, siento tu Espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que por mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe, siento tu Espíritu muy dentro de mí.